Acá va más o menos una idea más o menos general, como preguntaba Ro, de qué es lo que ustedes tendrían que poder desarrollar en cada uno de los ejes. Yo lo que le respondí a Ro y quedó escrito en el foro es que lo principal es que ustedes puedan desarrollar con claridad, ¿no? Los temas que están principalmente, los temas ejes que son los que están presentes en los tres resúmenes que tienen de cada uno de los ejes, ¿sí? El título es Resumen desde la época de la colonia hasta el 1900. De esto, digamos, como les decía, lo principal es que ustedes hagan hincapié principalmente en todo lo que tiene que ver con el campo educativo, ¿sí? Y algunas ideas esenciales que se relacionan con el contexto general. Como obviamente es bastante larga la materia y bueno, depende de cada una cuántos ejes tiene para rendir, nada, va a depender un poco de eso la duración. Pero lo que quisiéramos es que ustedes puedan explicar ese periodo que les toca con la mayor fluidez posible. Entonces, obviamente, ¿no? Entender las periodizaciones, tener muy en claro eso, sí, digamos, cada uno de los momentos, antes de la llegada de los españoles, entre el 1500, digamos que es desde la llegada de los españoles hasta que empiece la independencia. Después este subperíodo que sería entre 1810 y 1820, después todo lo que pasa en general entre 1820 y 1862, pero de este eje lo que sí tiene que estar clarísimo, y clarísimo por una cuestión de que es cuando se forma el sistema educativo formal argentino, es lo que pasa, ¿no es cierto?, en la época de la organización nacional y en el estado oligárquico, ¿no? Que es donde se consolida el sistema educativo formal argentino, como, bueno, todas sabrán, ¿no? Como hemos visto a lo largo de toda la materia. Eh, bueno, básicamente de la llegada de los españoles, lo importante es poder entender, o sea, lo básico, no es que queremos que nos cuenten cómo vivía cada uno de los pueblos ni nada que se le parezca, sino esto de que llegaron pocas fuentes hasta la actualidad, ¿no es cierto? El hecho de que cada pueblo tiene una forma de transmisión cultural, ¿no es cierto?, a la cual nosotros englobamos bajo la palabra educación. Pero básicamente, nada, que sepan esa cuestión clave, que los distintos pueblos no es que eran ni incivilizados ni nada que se le parezca, todo lo contrario, tenían otras formas de habitar en el mundo, de pensar el mundo y que, bueno, en esas formas transmitían su cultura, porque toda sociedad humana, a lo largo de los siglos y milenios que hace que estamos sobre la Tierra, ha tenido diferentes formas de transmisión cultural y que, bueno, todas son igualmente válidas, ¿no? No es que el hecho de no tener escuela implica no tener educación. Nada, esto, digamos, qué sé yo, esto de que había grupos que domesticaban la naturaleza, todo eso no sería obviamente tan importante. Así que bueno, nada. Por otro lado, sí, pensar en la época de la colonia, sí, cómo se estructuró la sociedad, que era una sociedad, como habíamos dicho, que era estamentaria, era una sociedad que juzgaba que todo lo que acontecía en América era incivilizado, era algo que, digamos, directamente estaba como por debajo de distintos, digamos, por debajo no era educación. Bueno, perdón, justo vino la leña. La cuestión es que la educación durante la época de la colonia tenemos que pensar que estaba acorde al tipo de sociedad que se construía. Era una sociedad estamentaria, ¿no es cierto?, en la cual había grupos a los cuales se pertenecía desde el nacimiento y que la educación buscaba perpetuar ese orden, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso estas características que habíamos hablado en clases, la educación sistemática y superior solo para varones blancos, españoles o criollos, la mujer solamente podía recibir educación ingresando en las órdenes religiosas, ¿sí? Y esto es clave. ¿Cuál es el propósito de la educación? Reproducir el statu quo, ¿sí?, el orden establecido, ¿sí?, y que los sectores subalternos quedasen, digamos, en el mismo lugar, sin acceder al conocimiento formal, ¿sí? O sea, no existe una sociedad en donde
no se accede a algún tipo, forma o modo de conocimiento, pero el conocimiento formal, el que daba poder en esa sociedad, los sectores subalternos no accedían. Por eso, a las personas que pertenecían, acuérdense que habíamos hecho el triangulito de la sociedad digamos, estamentaria, en la cual nosotros teníamos arriba los españoles blancos, abajo los criollos que tenían un poco menos de poder, pero representaban una minoría absoluta con respecto al resto de la sociedad, ¿sí? Después teníamos todo lo que era el mestizaje, ¿sí? Todos los mestizos que tenían algo de blanco, luego teníamos a todos los indígenas y por último teníamos abajo de toda la, digamos, la escala social a todos los afrodescendientes que eran personas de color que directamente no eran considerados seres humanos, ¿no? Y lo que buscaba la educación era perpetuar esa organización, por eso solamente accedían a esa forma de organización los grupos que estaban en los estratos superiores. Y además había cuestiones de género en juego, como el hecho de que las mujeres no podían acceder a la educación formal, ¿sí? A veces algunas aprendían a leer y escribir, pero en sus casas, y a todo lo que era la educación, digamos, secundaria, o digamos, lo que sería, no se llamaba secundaria, pero eran los pasos previos para la educación universitaria y a la universidad, solamente los varones, ¿sí? Y obviamente con la condición de ser blancos y de pertenecer a estos grupos privilegiados dentro de la sociedad, ¿sí? Bueno, nada, otra característica que también tenemos que hablar es que, como habíamos conversado en clases, no existe un sistema articulado en todo el territorio, sino que, digamos, cada región construye o crea algunas universidades, o sea, cada ciudad a través del cabildo creaba algunas escuelas, pero no había un sistema, digamos, organizado como lo pensamos en la actualidad, con un punto central que dirigiera lo que tenía que pasar en todo el territorio, ¿sí? Estamos hablando de una época en donde, digamos, la tecnología, digamos, de transportes, la tecnología de comunicación hacía muy difícil la comunicación. Un viaje entre Buenos Aires y Tucumán podía durar meses. Imagínense que era imposible sostener algo que estuviese articulado en el inmenso territorio de las colonias españolas en América, ¿sí? Otra característica, que el epicentro estaba en lo religioso, en las universidades también todo se construía en base a una mirada profundamente religiosa de la sociedad y del mundo, y una cuestión que es clave, que es que la iglesia es protagonista de casi todas las propuestas educativas, ¿sí? Es la que la lleva adelante, ¿sí? Entonces es, por un lado, el agente que educa, ¿no es cierto? Es quien educa, quien se encarga de la educación, por eso luego va a costar tanto poder, digamos, retirarla de ese rol. Y además también la religión apareciera como contenido que está presente, ¿no? O sea, por más que uno estudiase leyes, tenía teología y un montón de materias relacionadas directo o indirectamente con una mirada profundamente religiosa del mundo y de la sociedad. Bueno, cuando comienzan los procesos de independencia, ¿no? Que empiezan hacia 1810, acá lo que nosotros habíamos conversado es esto de que en este primer momento se intenta construir un Estado, pero los gobiernos son muy endebles. Acuérdense que habíamos analizado que entre 1810 y 1820 hay un montón de gobiernos que se suceden y ninguno puede tener legitimidad. Entonces, ¿qué significa que ninguno puede tener legitimidad? Que duran poco tiempo, que las órdenes que imparten no son obedecidas en todo el territorio. ¿Por qué? Porque estábamos en un proceso de separarnos de la que había sido nuestra metrópoli durante 300 años. Lógicamente, ¿no es cierto?, formar un nuevo Estado, decidir de qué manera se va a organizar estas naciones que estaban surgiendo en lo que antes eran las colonias españolas, no era una tarea sencilla, no era una tarea digamos, fácil, y tampoco había acuerdos, ¿no? O sea, había distintos proyectos que disputaban por ver qué modelo de país se construía. Ante esto, ¿no es cierto?, los gobiernos, dijimos que había habido muchos gobiernos en este periodo y que ninguno había logrado sostenerse demasiado en el tiempo. Paralelamente a todo esto, estábamos en
digamos, paralelamente a toda esta situación, digamos, estábamos en guerra con España. España no suelta así felizmente sus colonias, sino que se dan guerras en todo el territorio americano por, digamos, los americanos reclamando su independencia política, poder formar un estado separado de España y, bueno, los españoles intentando retener. Son las guerras donde intervienen, digamos, San Martín, Belgrano, Güemes, todos nuestros héroes patrios y, bueno, nuestras heroínas que poco a poco se van rescatando de, digamos, que habían sido como borradas de la historia. Pero es un periodo de mucha inestabilidad política porque estábamos en guerra contra los realistas y paralelamente en disputas internas entre distintos bandos que se disputaban como el poder de construir estas nuevas naciones que estaban surgiendo, ¿sí? Entonces, lo importante de este periodo es que en esta etapa no se logra consolidar entre todo este caos. Además había caos económico, porque nosotros, bien o mal, pero teníamos una relación profunda con España, que administraba los territorios, pero bueno, ya la moneda española dejaba de estar en circulación, digamos, nuestras economías tuvieron que redefinirse, entonces no había plata, ¿no? O sea, como diría la actualidad, no hay plata. Por lo tanto, no había recursos como para destinar energía y posibilidad de concretar un modelo educativo, porque todavía no había un Estado consolidado. El que construye los modelos educativos en la actualidad es el Estado, ¿no? O sea, el sistema educativo. Al no haber Estado no puede haber sistema educativo. Eso tiene que quedarles, chicas, súper claro, ¿sí? Entonces, lo que sí cambia, y es lo que rescatamos de este periodo, es que la educación empieza a tomar otro sentido. Digamos, acá habíamos hecho un cuadrito que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que es poder pensar que antes de los procesos de independencia, ¿sí?, la educación tenía como propósito una reproducción del statu quo, ¿sí?, del orden del orden establecido. Y cuando nosotros iniciamos los procesos de independencia, ya el sentido, la forma en la cual se empieza a pensar la educación hace un cambio profundo y trascendental. O sea, lo que cambian son los sentidos, el por qué, el para qué, ¿no es cierto? El por qué o el para qué se piensa la educación en este nuevo contexto. Antes era para un grupo reducido, ¿no es cierto? Ahora es para todos, ¿sí? Para todos los ciudadanos, inclusive, no nos olvidemos, para casi todos, nunca para todos, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que Belgrano incluye a las mujeres, porque para él había que educar a las madres de los nuevos ciudadanos de estos nuevos territorios, pero deja fuera a los afrodescendientes, ¿sí? Es como que siempre hay un grado de exclusión, pero es mucho más abarcativo el proyecto de educación que lo que había acontecido hasta ese momento, ¿sí? Por otro lado, además de esta cuestión de que, digamos, de que es más abarcativo, tiene otro propósito. La educación anterior era una educación pensada para sostener el orden, digamos, y la diferenciación social. Esta educación empieza a ser pensada como un instrumento para construir a esta nueva ciudadanía, ¿sí? Se piensa como un instrumento para poder construir al nuevo ciudadano o al nuevo orden para las nacientes naciones, ¿sí? Entonces es como que el propósito deja de ser una educación para pocos, para perpetuar la desigualdad y para que los más poderosos accedan a un conocimiento y el resto de la gente quede como fuera de todo eso, y se empieza a pensar en términos de alguna manera mucho más amplios, formar a los nuevos ciudadanos que van a participar. Los principales exponentes son Moreno y Belgrano, ¿sí? Los dos que hablan concretamente de educación son Moreno y Belgrano. Moreno plantea, ¿no es cierto?, que digamos, la educación tiene que incluir las ideas de la Ilustración, esto de que él digamos, quiere traducir obras que están circulando en Europa al castellano, publicarlas, difundirlas, y bueno, Belgrano también, ¿no es cierto? Los dos apuestan a esta nueva mirada sobre la educación con sus diferencias. Bueno,
También pensaban en bibliotecas populares, en usar la prensa para difundir ideas, todo lo que antes había estado vedado a un gran porcentaje de la población, ellos lo pensaban en un sentido más amplio, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo importante de ese periodo, muy general, ¿no? Esto estamos haciendo un repaso muy general. Luego, bueno, de 1820, cuando cae el débil gobierno que había directamente entre 1820 y 1862, acuérdense que es el periodo de las autonomías provinciales, donde cada, digamos, provincia se empieza a regir por su, digamos, por su propia cuenta. En este contexto, sí, nosotros habíamos hecho un cuadro de qué es lo que pasa en educación. Y para eso lo habíamos separado entre lo que pasa en Buenos Aires, ¿sí? No porque seamos porteños, sino porque Buenos Aires era la provincia que tenía mayor cantidad de recursos y que, digamos, de alguna manera iba a marcar, ¿cómo se llama? Lo que, a dictar gran cantidad de cosas que pasaban en el resto del territorio y lo que pasaba en las provincias. Buenos Aires tiene dos periodos profundamente marcados y separados entre sí, que es el primer periodo donde lo que va, digamos, el que va a gobernar es la élite criolla que pensaba en un modelo de país orientado hacia la relación profunda con Inglaterra y con Europa, y bueno, pero principalmente con Inglaterra, en un modelo donde el poder estuviese centrado en la ciudad de Buenos Aires y esta élite dirigiera los destinos de todo el país. Ellos no querían un país industrializado, querían, digamos, de alguna manera exportar materia prima y comprarle los bienes industriales a Inglaterra, a la vez que, digamos, querían un país cuya principal actividad económica sea el comercio, ¿no? El intercambio de estas materias primas por estos bienes ya industrializados que vendrían de afuera. Este modelo es el que luego va a triunfar, ¿no? Pero bueno, triunfa en este primer momento, de alguna manera, en la provincia de Buenos Aires, que estaba separada del resto del territorio. ¿Sí? Acá lo podemos pensar como el modelo rivadaviano, ¿sí? Rivadavia es, digamos, el primer ministro del gobernador que era Martín Rodríguez y es el impulsor de todas estas reformas. Este proyecto tenía una mirada de mucha admiración hacia Europa, ¿no es cierto? De mucha adulación, de pensar o de considerar que Europa representaba la cúspide de la civilización. Perdón, una idea que también está relacionada con todo esto, digamos, y que veníamos viendo es esta idea del evolucionismo cultural que siempre habíamos hablado, de que es una mirada que va a impregnar de muchas maneras toda la conformación del sistema educativo en Argentina y toda la conformación de nuestro país, ¿sí? Esta idea de considerar que hay culturas más evolucionadas que otras y que todas las culturas tienden hacia esa cultura predominante, ¿no? Entonces, que en algún momento vamos a ser tan, digamos, capos como los europeos y que, digamos, lo que es América está en un momento de menor grado de evolución que lo que es Europa, que representaba la cúspide de esa pirámide, ¿no? De esa escalera más que pirámide. ¿Sí? O sea, es como que es una escalera, entonces en algún momento cuando nosotros imitemos lo que acontecía en Europa, llegaremos a poder pensar o poder ser igual que ellos. Bueno, Rivadavia representaba, o era el representante de este conjunto de ideas. Por lo tanto, lo que va a hacer en el plano educativo va a ser tomar lo que está pasando en Europa e intentar implantarlo en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, el modelo rivadaviano va a ser un modelo absolutamente eurocentrista, ¿sí? Con esta mirada de evolucionismo cultural, que va a hacer cosas, va a crear escuelas, eso es innegable, Entonces, este modelo que se implanta es profundamente centrado en una mirada, digamos, de imitación de lo que acontece en Europa. Importamos el método Lancaster, que es este sistema en el cual en un aula, digamos, de 100, 200 estudiantes, los más avanzados le enseñaban al resto, digamos, monitoreados por la docente, pero es un sistema que permite, digamos,
transmitir conocimientos en forma bastante masiva y a bajo costo. También se crea la Universidad de Buenos Aires, imitando los modelos de las universidades europeas. Se construye, digamos, todo este modelo. Este modelo, insisto en que se permite la educación para las mujeres, se lleva a cabo acción, digamos, educativa, eso es innegable, pero insistimos que, digamos, con esta mirada intentar imitar aquello que acontecía en Europa como el ideal a seguir, ¿sí? No pensando opciones propias. Bueno, cuando este proyecto es desplazado del poder, ¿no?, que ocurre más o menos hacia 1830 aproximadamente, muy en general, llega al poder Rosas. Rosas representa la opción contraria a la que representaba Rivadavia. Tiene una mirada mucho más de defensa de los intereses nacionales frente a los intereses extranjeros, con obviamente sus claroscuros. Nada es perfecto porque durante el rosismo, por ejemplo, perdemos las Islas Malvinas, pero digamos, a pesar de eso, su intención siempre fue que prevalezca lo americano por sobre el europeo, ¿no? Entonces, en esta mirada, digamos, en general, que tiene sobre la sociedad, sobre el proyecto del país, dijimos que ejerce el poder de una forma donde hay mucha violencia, pero no era el único que ejercía violencia. La historia la ha pintado como un tirano, un déspota, pero era de alguna forma el lenguaje en el cual se construía la vida pública en ese momento. Imaginémonos que todavía no teníamos Estado, todavía no había leyes claras, ¿no es cierto? Había algunas normas que se dictaban, pero no había un Estado que pudiese organizar la sociedad. Entonces, las disputas se resolvían a través de la violencia, tanto de un bando como del otro. No es que un bando eran, digamos, más salvajes que el otro. El lenguaje, digamos, cotidiano de la vida política era la violencia, ¿no? Entonces, bueno, Rosas tuvo innegablemente actitudes también en este sentido. La forma de ejercer el poder, una forma muy autocrática, ¿no? Digamos, todo refería de alguna manera a su persona, obligaba a demostrar una lealtad hacia el proyecto federal que encarnaba. Se llamaba proyecto federal, pero en sí era un proyecto, digamos, más nacionalista, podríamos pensarlo en los términos de la teoría decolonial. Entonces, en este sentido, Rosas tenía, insisto, estas dos caras, ¿no? Por un lado, una defensa de los intereses nacionales frente al avasallamiento que querían hacer los ingleses en nuestro territorio, y ingleses y, bueno, todos los europeos, pero principalmente Inglaterra. Pero por otro lado, bueno, también esta cuestión, digamos, del ejercicio del poder de una forma bastante despótica y violenta, en donde no era negociable la lealtad. Vos no eras leal a ese proyecto y, bueno, perdías la vida, te podían desde exiliar hasta otras cuestiones como más complejas, que quitar la vida, ¿no? O sea, les había contado algunas prácticas, que había una policía, una parapolicía, que era la Mazorca, una policía ilegal, que perseguía a la oposición de Rosas, y una de las prácticas que lo que hacían es poner la cabeza de los enemigos del rosismo en unas picas, que son unas lanzas, en el frente de las iglesias, por lo cual la gente que se oponía a Rosas leía claramente el mensaje: vos te oponés y van a terminar ahí, ¿no es cierto? Digamos, como que esto es el destino que te espera si vos te oponés a este proyecto, ¿no? La excusa siempre es que luchaban contra intereses muy fuertes, que era verdad, ¿no es cierto? Porque de vuelta, no es que los ingleses encarnaban la civilización ni nada, los ingleses fueron, digamos, de lo más sanguinario que hubo sobre la faz de la tierra, y cometieron estas cuestiones y otras 1000 veces peores, ¿no? Y, a ver, ¿cómo decirlo? También hay consecuencias más complejas de todas las políticas de Inglaterra en su afán colonialista, en la cual, digamos, el despojar un territorio de sus recursos es una forma, digamos, de violencia terrible, porque deja un montón de gente viviendo en la pobreza para garantizar que ellos acumulen cada vez más riqueza. Pero bueno, la cuestión es que Rosas se opone a todo lo que había construido Rivadavia porque lo asocia a esta mirada pro-europea. Entonces, de alguna manera desarticula el proyecto educativo que había construido en Rivadavia, se cierran escuelas,
Y además, otra cuestión, perdón, que no había nombrado, que es clave en la mirada de Rivadavia, es que, al igual que estaba aconteciendo en Europa se está dando la secularización de la educación. Es decir, que la educación pasaba a estar en manos del Estado y dejaba de estar en manos de la Iglesia. El que manejaba, administraba, decidía qué enseñar, cómo enseñar, era el Estado y no la Iglesia, como había ocurrido durante los últimos 1300 años. O sea, estaba luchando contra 1300 años de tradición, ¿no? Entonces, bueno, imitando eso, Rivadavia había desplazado a la Iglesia de un montón de lugares. Dentro de todos los lugares de donde la desplazó de la educación. Rosas, digamos, argumentando que lo americano era católico, ¿no es cierto? O sea, como que nuestra identidad tenía que ver con el catolicismo, reinserta la educación religiosa, le otorga mucho poder a la Iglesia es una profunda aliada, una compleja aliada del poder de Rosas durante todo su mandato, y a la vez, bueno, cierra algunas escuelas públicas y no se ocupa tanto de la educación, porque para él, en su mirada, este modelo educativo respondía a los intereses de Inglaterra y Europa en nuestro territorio. Entonces, adoptar ese modelo educativo iba a permitir que estas ideas se insertaran en la sociedad, penetraran en nuestras mentes, ¿no? Y permitieran la dominación que luego termina aconteciendo. Así que, bueno, de alguna manera su mirada no estuvo errada, ¿no? O sea, no sé si continuar con la educación religiosa hubiera sido el mejor de los caminos, pero, digamos, esta educación era una especie de caballo de Troya, traía un conjunto de ideas que luego van a ser las que permitan la construcción de nuestro país bajo esta relación de profunda dominación colonial que persiste hasta la actualidad. Fijémonos si no tuvo efecto, ¿no? Donde los dominados, que somos nosotros, aceptamos la dominación y uno de digamos, de los instrumentos, uno de los dispositivos que tienen para lograr esto, obviamente es, digamos, la educación, ¿no? Así que bueno, entonces por eso Rosas no le apuesta a la educación al modelo europeo. Él tiene otras formas de educar, de enseñar, que tienen que ver con esto de alguna manera, digamos, a través de los actos, de los actos colectivos, de las fiestas populares, de las misas, ¿no? Porque, bueno, en ese momento ir a misa no era una opción, todo el mundo los domingos iba a misa. Entonces, de su alianza con la Iglesia, en las misas se hablaba sobre Rosas, se lo idolatraba, se le daba un valor muy grande. Ante toda esta situación, ¿no es cierto? Digamos, el lugar de Rosas es un lugar digamos, el lugar que le da la Rosas a la educación es una educación no institucionalizada a través de escuelas, sino una educación que transcurre en los actos más cotidianos, ¿no? Y con una profunda alianza con la Iglesia, en la cual las ideas que se transmiten más que nada a través de estos ritos, de estos encuentros colectivos, y no a través digamos, de otros modos, ¿sí? Bueno, entonces, Rosas, podríamos hablar de la vuelta de la religión, ¿no es cierto? Podríamos hablar ¿cómo se llama? También podríamos hablar de que para Rosas esta idea de los actos populares, de la Iglesia, ¿no es cierto?, como aliada y como educadora informal, porque no tiene un rol formal, no es que iban a la escuela, pero en las misas también se transmitían ideas, valores, creencias. Bueno, podríamos hablarlo en general, ¿sí? Ahora, las provincias, ¿sí? De alguna manera, las provincias tenían otros proyectos educativos que iban en paralelo. Esto que acabamos de escribir es lo que pasa en provincia de Buenos Aires. Pero las provincias tenían como otras ideas, digamos, otras cuestiones que iban en paralelo, ¿sí? Otras construcciones. Tuvieron distintos proyectos educativos, cada una con los limitados recursos con los que contaba, porque la realidad es que, a diferencia de Buenos Aires, que contaba con los recursos de la aduana, nada, tenía como muchísima más limitación económica.
y se sostuvieron proyectos de origen, digamos, de mucha carga popular, con mucho vínculo entre los caudillos que manejaban cada uno de los territorios y las sociedades, ¿no? Donde la sociedad tenía un rol bastante activo en tratar de construir una escuela en las grandes ciudades. Obviamente, olvidémonos que había educación rural. Digamos, en las grandes ciudades había mucho más protagonismo, digamos, de la gente, de la sociedad en el campo educativo, ¿no es cierto? Si bien digamos, los caudillos organizaban desde su rol, digamos, de coordinación de alguna manera, estaban incluidas amplios sectores de la sociedad en las decisiones y en las disputas que se construían en torno a esto. Bueno, entonces, bueno, nada, no los tenemos que borrar porque estos proyectos fueron proyectos valiosos que permitieron que luego, cuando se construyera el sistema formal educativo argentino, existiera una base sobre la cual poder construirlo, ¿sí? Bueno, paralelamente a toda esta cuestión, también nosotros en este tema habíamos rescatado la idea de dos pensadores que luego le van a dar forma al país cuando las disputas entre las provincias se resuelvan y logremos formar el Estado, ¿sí? Acuérdense, hasta 1862 no hay un Estado unificado en todo el territorio. Cada provincia se administra por su cuenta. Hay dos pensadores que son Alberdi y Sarmiento, que son enemigos acérrimos de Rosas. Sarmiento se va del país, que los dos se habían formado en la universidad Sarmiento no se había formado en la universidad, pero los dos se habían formado bajo el paradigma de ideas que traía Rivadavia, ¿no? Esta mirada de Europa como lo evolucionado, como lo mejor. Los dos tenían en su matriz de pensamiento esta imposibilidad de pensar que nuestros problemas económicos, sociales, se debían a esta relación de extracción de los recursos que hacía la metrópoli sobre nuestros territorios, sino que se debía a que la población de acá era inculta, salvaje, bárbara. Los dos compartían esta mirada. Lo que cambió es la respuesta. Alberdi dice que, digamos, la clave está en fomentar la inmigración europea. Como el europeo superior, ¿no? Si nosotros hacemos una especie de implantación de población europea en nuestro territorio, vamos a lograr mejorar la población de cuarta que tenemos. Por eso Alberdi sienta las bases para la constitución, que va a terminar siendo la constitución de nuestro país, haciendo una constitución muy abierta a la inmigración, ¿no? Sobre todo europea. Entonces, para él primero hay que poblar nuestro territorio y poblarlo de europeos, porque ellos van a traer la civilización y nos van a permitir salir de esta barbarie. Y bueno, tenemos mucho territorio y poca población, y además la poca población era salvaje, ignorante, entonces había que traer gente más culta. Una especie de transfusión de población europea que iba a renovar la población americana e iba a permitir el desarrollo y el crecimiento. Sarmiento no. Sarmiento pensaba que todos los problemas eran problemas de educación. Por lo tanto, Sarmiento le va a poner todas las fichas a que a través de la construcción de un sistema educativo logre cambiarse la mentalidad atrasada, bárbara, salvaje de la población de nuestros territorios, ¿sí? Ahora lo vamos a profundizar porque, bueno, Sarmiento llega a ser presidente de la Argentina, es una figura clave en la construcción del sistema educativo formal, pero tenemos que pensar que para Sarmiento la barbarie hay que erradicarla a través de la educación. No es que una cosa es excluyente de la otra, ¿no? Pero son como dos miradas complementarias, coinciden en muchos aspectos en esta categorización de que los problemas de América provienen de la barbarie de su población, pero, digamos, uno da como solución la inmigración y otro da como solución la educación, ¿sí? Los dos implican que cambie la población, que la población deje de ser tan salvaje, que se ponga las pilas y que se haga, digamos, de alguna manera que adopte la mirada, la costumbre, las tradiciones europeas que son superiores y que permitieron que Europa sea un continente tan desarrollado. Todos somos hijos de nuestra época. Nadie puede pensarse más allá de la época y de la sociedad en la cual nació. Si bien ahora estas ideas están superadas, pensemos que en la época no existía esto que nosotros hablamos de las relaciones de colonialidad,
ni podía pensarse tanto, aunque había algunas personas que ya vislumbraban algunos de estos aspectos, no había una cantidad de ideas, de conceptos tan estructurados como los tenemos ahora en cuanto a poder entender que no es que nos va peor porque somos salvajes, sino que hay una cuestión relacionada con con la extracción de recursos históricos que han tenido los países centrales de las periferias, ¿sí? Entonces, bueno, nada, no los podemos tampoco matar por una cuestión de que, digamos, qué tonto que era, qué mal pensaba, qué corto que era de mente, pero eran las ideas predominantes de la época. Ellos dos, de vuelta, si bien todavía no estaban posibilitados de actuar en el plano político, pues estaban, bueno, obviamente proscriptos por el rosismo, van a escribir, van a hacer un montón de acción política para que cuando Rosas sea derrocado, estas ideas digamos, tomen como protagonismo, ¿sí? Bueno, retomamos ahora con la organización del Estado Nacional, ¿sí? Cuando Rosas es derrocado, digamos, a partir de ahí se organiza el Estado Nacional, ¿sí? Pasan unos 9 años entre la batalla de Caseros y la organización definitiva, casi 10 años del Estado Nacional. Y después de todas estas disputas se organiza. Este Estado hay que tener en cuenta que es un Estado donde el bando de alguna manera o el proyecto de país que prevalece es este proyecto de país que le otorga mucho poder a Buenos Aires y que va a construir un modelo con sus ojos mirando a una relación profunda con Inglaterra, a un país que se basa en el comercio de materias primas y la compra de bienes industriales, que no apueste por su propia industrialización y con una mirada profundamente eurocéntrica, ¿sí? Entonces, el tipo de país que surge no es el proyecto Rosista, sino es el proyecto, podríamos decir, es el resurgir del proyecto, digamos, que rivadaviano, de alguna manera. Rivadavia estaba muerto, pero es como que de alguna manera vuelve hecho piel en los que ganan esta disputa de tantos años entre estos dos proyectos de país, ¿sí? Recordemos que Rosas, digamos, es vencido, ¿no? Militarmente, es desplazado del poder, y con el todo, digamos, este proyecto de país también cae de alguna manera. Bueno, como dijimos en este periodo, ¿no? A partir de 1862, que logramos formar el Estado Nacional, ¿sí? Digamos, este esquemita lo deben tener en 800 lugares, pero sería hasta, digamos, habíamos dicho que a partir del 1500 existían los pueblos originarios en nuestro territorio, hasta 1810 que empieza la independencia, 1810, 1820 hay un gobierno, digamos, en lo que algo parecido a lo que sería el territorio actual de nuestro país. Recién en 1862 logramos formar un Estado unificado, ¿no es cierto? Entonces acá empieza este periodo que es el que sí o sí acá les vamos a pedir la mayor, digamos, claridad, la mayor conceptualización sobre qué es el momento en el cual se logra construir el Estado Nacional y por lo tanto con un Estado Nacional vamos a construir un sistema educativo formal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, sin Estado no hay posibilidad de construir un sistema educativo formal con escuelas, ¿sí? Hay otras formas de educación, pero no un sistema educativo formal, ¿sí? Entonces, en el primer periodo, dentro de este, digamos, de este amplio periodo, que es a partir de 1862, hay como dos subetapas, ¿sí? De alguna manera, nosotros tenemos el periodo de 1862 hasta 1880 y de 1880 hasta 1916. Si bien hay muchísima continuidad entre estos periodos, se diferencian porque en esta primera etapa se llama las presidencias del orden porque son las que tienen que justamente organizar el Estado Nacional. Hasta ese momento no teníamos ni moneda unificada, no teníamos instituciones, digamos, que organizaran nuestro territorio, no teníamos un ejército nacional. Entonces, a estos 3 primeros presidentes, que son Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿sí?
Mitre, Sarmiento y Avellaneda, estos tres presidentes, le toca la ardua tarea de organizar el país, de formar el país, ¿sí? De alguna manera, de formar sus instituciones, estos tres presidentes les toca, de alguna manera, como dice acá, resolver todos los conflictos internos que quedaban, porque todavía algunas provincias se resistían a la imposición de este modelo. Además, organizan el Ejército Nacional, que es el que les va a permitir intervenir en estos conflictos internos. También va a ser el que va a llevar adelante la guerra contra Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Y la campaña del desierto, que como habíamos dicho, hasta ese momento el territorio argentino, lo que actualmente es el territorio argentino, gran parte todavía no estaba, digamos, de alguna manera dominada por la cultura occidental, sino que los que estaban eran los pueblos originarios, en todo lo que era la Patagonia y en toda la región de Chaco. En esas zonas todavía habitaban los pueblos originarios y bueno, la campaña del desierto, que es un proceso clave dentro de nuestra historia, es un genocidio desde la perspectiva historiográfica actual, lo que hace es de desplazar a los pueblos originarios de estos territorios de forma sumamente violenta, no es una campaña, no es una guerra, sino que insisto en que la forma en la que fue llevada a cabo, que habíamos hablado bastante, que tiene que ver con lo que hicieron con los vencidos, que tiene que ver con la forma en que abordaron el ataque a las distintas comunidades, lo que hoy por hoy hace es que se considere un genocidio, ¿sí? Bueno, tienen que organizar las instituciones, tienen que, organizar todo el sistema legal y entre las cosas que van a hacer va a ser dar los primeros pasos en la organización del sistema educativo formal, ¿sí? Ya en 1880 está más consolidado todo este régimen, ya digamos está anexada toda la zona de Patagonia y la zona del Chaco al territorio nacional, ya están apaciguados todos los conflictos de las provincias y la que va a gobernar el país es esta élite, ¿no es cierto?, criolla, con esta mirada profundamente eurocéntrica, que va a ser la que va a construir la matriz de nuestro país, o sea, va a dar los primeros pasos en la construcción de la Argentina, ¿sí? Nosotros sabemos que, el modelo que se impone es el modelo agroexportador, en el cual Argentina va a ser justamente proveedora de materias primas, dado su extenso territorio, dado las condiciones naturales, digamos, justamente de estos territorios, y vamos a adquirir todos los bienes industriales digamos, a los países europeos y principalmente a Inglaterra. En esto que se conoce como la División Internacional del Trabajo, ¿sí? Pero también otro de los procesos dentro de este modelo económico permite mucho ingreso de dinero, porque bueno, obviamente ¿qué es lo que sucede? La materia prima teníamos un volumen muy importante, pero no se distribuye equitativamente, se construye una sociedad profundamente desigual, ¿sí? En la cual un grupo privilegiado va a recibir los beneficios de este modelo, pero la gran mayoría de la población va a vivir en condiciones de muchísima pobreza. Bueno, retomando esta cuestión de cómo se organiza el sistema educativo formal. Obviamente hay que entender el contexto, pero las preguntas que tienen que tener clarísimas son sobre la clase, ¿sí?, que se refiere al armado del sistema educativo formal argentino. Bueno, primero poder situarlo temporalmente, ¿no es cierto? Que para eso tienen en la clase todo un organigrama, digamos, con una línea de tiempo, qué es lo que va sucediendo, porque bueno, obviamente, recién teníamos un Estado y ese Estado ahora puede abocarse a organizar el sistema educativo, ¿sí? Digamos, que era una prioridad para ellos, ¿no? Porque bueno, no todos los estados cuando se organizan deciden, bueno, vamos a poner un montón de energía para organizar un sistema educativo. Bueno, el Estado argentino sí, porque tenía en eso un proyecto, digamos, tenía que ver con su proyecto de país, ¿no? Para ellos, la única forma de resolver la cantidad de conflictos que tenía nuestro territorio, el subdesarrollo, el atraso económico y demás, era esta transformación
social que acontecería a través de la educación. Por eso insistimos en que Sarmiento decía que todos los problemas son un problema de educación. Bueno, la cuestión es que cuando hablamos de la formación del sistema educativo formal argentino, ¿se acuerdan que la clase tiene tres partes? Uno que es todo el entramado legal, como son las leyes que le van dando forma, desde el Congreso Pedagógico hasta la ley 1420, hasta la ley Laínez, la relación entre las provincias y, ¿cómo se llama? Entre las provincias y el gobierno nacional. Toda esa parte que habla del entramado, ¿no? Cuando preguntamos en dónde regía la ley 1420, que ahí está explicado todo en la clase. Después, otra cuestión clave es el tema de los lemas, ¿sí? O sea, es como que la clase tiene como tres niveles, ¿no? El primer nivel, digamos, que habla de los lemas. El segundo nivel, que habla de todo el entramado de el corpus legal. Corpus legal son todas las leyes que le dan forma. Y lo otro que habla del normalismo. De estas tres cosas, chicas, tienen que dar cuenta cuando hablen de la organización del sistema educativo formal argentino. De todo esto tienen que poder dar cuenta, ¿sí? Bueno, de poder hablar de cuáles son los lemas, qué significa cada uno de los tres lemas que vimos, en qué momento se implementan, ¿sí? Después, de todo el corpus legal, de cómo se va armando el sistema legal que sostiene, ¿no es cierto?, al sistema educativo, y lo que es el normalismo. Acuérdense de no confundir el lema de normalizar el diferente con el normalismo. Acuérdense que cuando hablamos de normalismo, hablamos de la corriente pedagógica que lo que propone, digamos, que tiene un conjunto de propuestas, ¿no?, sobre quién enseña, cómo enseña, desde qué lugar enseña, todo eso, insisto, que está en la clase, ¿no? Entonces el normalismo es si les preguntamos qué es el normalismo, es una corriente pedagógica y ustedes tienen que dar cuenta de todo aquello de lo que hablan, digamos, lo que plantea el normalismo. Todo esto, chicas, sí, es clave, todo esto es esencial porque es la parte que más le vamos a dar importancia de este primer eje. Cuándo ocurre el armado del sistema educativo formal argentino, en qué contexto, ¿no es cierto? Digamos, qué es lo que estaba pasando a nivel país, por qué antes no se había armado, obviamente porque al no haber Estado no había posibilidad de armar un sistema educativo, porque el que lo arma es el Estado, cuáles son los lemas, cuándo aparece cada uno. Acuérdense que los tres lemas no aparecen simultáneamente, sino que aparecen en distintos momentos, ¿sí? El primer lema era civilizar a los bárbaros, que tenía una impronta mucho más vinculada a una mirada hacia lo europeo. Este lema es el que prevalece en la primera etapa de la conformación del sistema educativo formal. Luego, cuando llega la gran inmigración europea, acuérdense que la gran inmigración, hablamos a partir de la década de 1890, cuando llega esta inmigración y cuando el Estado se encuentra con esta realidad de que teníamos una profunda diversidad, digamos, de identidades, ¿no?, de las cuales pocas se sentían argentinos, muta hacia el segundo lema, que es esto de argentinizar el extranjero, que justamente no es lo mismo que civilizar a los bárbaros, ¿sí? Esto de argentinizar a los extranjeros tiene que ver con imponer la identidad argentina sobre una diversidad que no se sentía argentina, ¿no? Y con estas estrategias que también están desarrolladas en la clase y que vimos, que son las de las fiestas patrias, la enseñanza de la historia y de la geografía, la imposición, digamos, del castellano como la única posibilidad de lengua, la anulación de la diversidad, ¿sí? Lo que comparten estos dos lemas en sí es la tendencia, los tres lemas, porque el tercer lema es esto de normalizar al diferente.
estos tres lemas comparten esta tensión, digamos, que hace que lo diverso tenga que ser, que lo diverso tenga que ser como unificado en una sola identidad, o sea, esta tendencia hacia la homogenización, en lo que cambia es hacia dónde. Podemos pensar que civilizar a los bárbaros tiene una mirada más hacia todo lo europeo y argentinizar tiene más una mirada hacia lo nacional, ¿no es cierto? Hacia construir o consolidar la identidad nacional. Por eso, digamos, si bien comparten el tema, digamos, la tendencia hacia la homogenización y a la imposición sobre los cuerpos, sobre las identidades de ciertos valores que no eran propios de las personas que concurrían a la escuela, sino que justamente iban a la escuela a que se les imprima esta forma de ser en el mundo, cambia hacia dónde está dirigido, ¿no? Y esto de normalizar al diferente, que tiene que ver con toda esta tendencia, del discurso higienista, el ingreso del discurso médico a las escuelas, en donde todo, tiende a ser medible, ¿no es cierto?, con estas prácticas en las cuales se quiere intervenir sobre los cuerpos para justamente normalizarlos, donde, cualquier enfermedad es considerada como una deficiencia, ¿no? O sea, enfermedad o cualquier dificultad o inclusive cualquier discapacidad es considerada como una deficiencia del sujeto. Bueno, todo esto, son los lemas de los cuales van a tener que hablar y poder ser clarísimas de por qué muta el lema civilizar a los bárbaros en argentinizar a los extranjeros. Bueno, después, como habíamos dicho, todo el corpus legal, ¿no es cierto? Acuérdense que las primeras leyes son la ley de la provincia, la ley de educación de la provincia de Buenos Aires, que nada más rige en la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que también habíamos hablado de que la Argentina tiene la particularidad de que, según la Constitución Nacional, y esto es muy importante que lo sepan, cada provincia le compete la conformación del sistema educativo primario en sus territorios. Entonces, en ese momento, acuérdense que la Argentina tenía una gran mayoría tenía algunas provincias, pero todo lo que era la Patagonia y todo lo que era el Chaco, todo lo que había sido quitado a los pueblos originarios, no era provincia, sino que eran territorios nacionales. En esos territorios nacionales, la gente eso era Capital Federal, ¿no es cierto? Capital Federal, Patagonia y Chaco, eran territorios nacionales, no eran provincias. El tener la categoría de ser un territorio nacional les otorga que no tenían, autoridades propias, sino que el gobierno nacional dirigía esos territorios, ¿no? Entonces, por un lado, las provincias o las diferentes provincias van a dictar sus propias normas sobre educación, según lo dicta, y van a tener que pagar, ¿no es cierto?, cada una su sistema educativo, y por otro lado, en los territorios nacionales y en los territorios nacionales y en la capital federal, el que dirige qué va a suceder en el campo educativo es el gobierno nacional, ¿no? Esto lo vamos a ver muchísimo en política y legislación. Y también es importante porque explica por qué nosotros tenemos distintas provincias con distintas leyes educativas, con distintas formas de organizarse, porque cuando uno, se inscribe en una provincia tiene ciertas normas que seguir y cuando se inscribe como docente en otra tiene otras normas diferentes. Esto tiene que ver con lo que estipula la Constitución Nacional y que a la vez, si bien hay ciertas cosas en común, hace que cada provincia tenga normativas diferentes que la otra, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, nosotros tenemos que ver que cuando, primero está el Congreso Nacional, Congreso Pedagógico Nacional, que es una reunión de especialistas en educación que van a discutir distintas cuestiones, ¿no? De cómo armar las leyes y cómo armar el sistema educativo. Acuérdense que en este congreso pedagógico había dos tendencias, los conservadores y los liberales.
Los conservadores, digamos, los liberales no son los liberales de ahora, eran liberales para la época. Entonces se discutían varias cosas, principalmente si la educación tenía que ser laica o si la educación tenía que ser religiosa. Se discutía el rol del Estado, si tenía que ser principalista o subsidiario, ¿no es cierto? Y dejar que las familias fueran las que se encargaran y la sociedad civil de la educación, o tenía que ser el Estado el que se encargaba de la educación. Y bueno, otras cuestiones menores eran si correspondía o no la coeducación de los sexos, es decir, que hubiera aulas mixtas o que solo fueran escuelas de varones y separadas de escuelas de mujeres. Pero el principal debate era si la educación tenía que ser laica o religiosa, es decir, si el Estado tenía que ser el que decidiese qué pasaba en el campo educativo o si la Iglesia, que era todavía en esa época una institución con mucho poder, tenía incidencia. Bueno, la cuestión es que, en este Congreso Pedagógico Nacional no sale una sola postura, hay posturas muy enfrentadas y cuando se debate en el Congreso la famosa Ley 1420, gana la postura liberal, ¿sí? Es como que la postura que triunfa es la postura de los liberales, ¿sí? Y se logra hacer la famosa Ley 1420 que plantea que la educación es laica, ¿sí? Obligatoria, que está a cargo del Estado y que es gratuita. Y acá, acuérdense, algo que discutimos un montón en ese momento es que, digamos, parece una ley muy progresista, ¿no? Para la época, decís, bueno, educación para todos, educación a cargo del Estado, educación gratuita, educación sin la incumbencia de, digamos, de la Iglesia. Uno dice, wow, qué piola. Pero acordémonos que todas estas características son hechas por un gobierno muy conservador, muy autoritario, ¿no? Que no quería al pueblo participando de la vida política. Acordémonos que en todo este periodo el Partido Autonomista Nacional, que va a ser el que gobierne, va a hacer fraude en las elecciones de manera permanente y que, digamos, no está de acuerdo en que el pueblo participe políticamente ni nada que se le parezca, ¿sí? Sino que quiere un pueblo sometido, disciplinado. Esto nos permite pensar que, por un lado, es una ley muy progresista, pero que está pensada con el fin de que el Estado moldee o modele, o las dos cosas, moldee y modele, a esta sociedad. O sea, no es que es gratuita porque consideran que la educación es un derecho de todo el mundo. Es gratuita porque quieren que nadie tenga la excusa de decir no puedo ir a la escuela y que todos tengan que ir a la escuela para que la escuela pueda modificar esa forma de ser en el mundo. No es laica porque, bueno, creemos una educación más democrática, sin dogmas y demás, no. Es laica porque, como había muchos migrantes, no querían que, o sea, estaba, ya, si bien no era la ola migratoria, ellos esperaban recibir migración, no querían que la educación religiosa hiciera que algunas personas dejasen de ir a la escuela, que una persona protestante, que una persona judía, que una persona atea que viniese de Europa, dejase ir a la escuela porque ahí se impartía la religión católica, ¿no? Y además porque la mirada que tenía toda esta élite que iba a gobernar la Argentina durante estos años era una idea de un Estado, digamos, laico, un Estado que no estuviera influenciado por la Iglesia, un Estado de corte más racional, ¿no es cierto? No guiado por estos preceptos que para ellos eran como que atrasaban, ¿no? Como que eran de una época que ya se estaba dejando atrás. Era, como digo, era obligatoria no para que todo el mundo esté en la escuela, era obligatoria porque así toda la gente iba a la escuela y tenían la posibilidad de, digamos, de controlarlos y disciplinarlos. Por eso estas grandes y profundas contradicciones entre que por un lado es una ley sumamente progresista y muy piola y muy interesante, pero hecha por un gobierno que busca detrás de todos estos rasgos que le va a otorgar a la educación poder controlar y disciplinar. Luego, estas características terminan haciendo que una gran cantidad de gente acceda a la educación y le dé ciertas características más progresistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que digamos, no era lo que a lo mejor ellos pensaban en un primer momento, pero termina generando un país donde la educación es digamos, da posibilidades de ascenso social, donde la educación genera
Sí, obviamente, cierta homogenización muy, muy fuerte, pero también genera posibilidades, ¿no es cierto?, donde la educación empieza a ser considerada como algo esencial. Es algo que en otros países no pasa. Si uno va a Bolivia, si uno va a Perú, si uno va a otros países latinoamericanos, no tienen esta cuestión tan fuerte con que la educación tiene un valor tan importante para la sociedad, ¿sí? Entonces es como que las consecuencias que ellos a lo mejor habían imaginado no terminan siendo las que realmente, a ver, ¿cómo decirlo? La habían pensado para una cuestión más disciplinaria y termina generando una cuestión un poco más, digamos, de transformadora de la sociedad, ¿no? Pero bueno, no era el fin con el cual se había pensado la ley, ¿sí? Luego tenemos otra ley clave, que es la famosa ley Laínez, ¿sí? La ley Laínez es muy importante, en 1905, si bien es posterior, es una ley que viene a resolver esta cuestión de la tensión entre el Estado Nacional y las provincias. Según la Constitución, el Estado Nacional no tenía incumbencia en las provincias, no podía, digamos, meterse con la educación en las provincias. Pero esto estaba generando que, según si la provincia tuviese más o menos recursos, pudiera brindar mejores o peores servicios educativos. Como el proyecto de país quería que la educación llegase a todos los rincones, por esto que acabamos de hablar, el senador Laínez lo que hace es elaborar una especie de solución, digamos, medio salomónica, ¿no? Es decir, que trata de compensar los intereses de los dos grupos. Por un lado dice, sí, es verdad que el Estado Nacional no tiene incumbencia en las provincias, pero como el Estado Nacional tiene más recursos, tiene más dinero que las provincias, cuando una provincia lo solicite, el Estado Nacional puede crear escuelas nacionales en las provincias y se hace cargo de todo, desde la construcción del edificio hasta el mantenimiento, el pago de salarios. Eso generaría más equilibrio entre las provincias, más equidad, no que haya provincias con muchas escuelas y provincias que no tenían escuelas. Esta ley también, si bien es formulada por un senador bien conservador, bien del PAN, termina siendo lo que hace que, a pesar de que cada provincia puede dictaminar su propio sistema educativo, el sistema educativo argentino no se quiebra en mil pedazos, ¿no? Entonces le termina de dar unidad. Justamente es una ley contra la que va la dictadura en 1976 y luego el menemismo en 1990, porque justamente era una ley que de alguna manera garantizaba cierta unidad en el sistema educativo de todo el territorio. Al tener una escuela nacional en una provincia, el programa no podía irse demasiado lejos de lo que planteaba, digamos, los programas de las escuelas nacionales. ¿Me explico? Vos tenías escuelas provinciales y escuelas nacionales. Ahora, una escuela nacional no podía dar ciertos contenidos y una escuela provincial otro. No podía haber tampoco tanta discrepancia en los salarios. No podía ser que una escuela nacional pagara, no sé, 100.000 de salarios y una escuela provincial pagase, no sé, 50.000. Tenían que estar más o menos unificados los salarios, más o menos unificado todo. Y eso permitió que fuera como una especie de esqueleto que une a todo el sistema educativo a lo largo de casi un siglo, ¿sí? Un poco menos, porque obviamente la dictadura pasó antes, 75 años, pero le dio consistencia y unidad a todo el sistema en todo el territorio. Bueno, y lo último que decíamos es el tema del normalismo. Todo esto igual profundícenlo con la clase y poder entender que el normalismo es esto que hablábamos de una corriente pedagógica, ¿sí? No es lo mismo normalizar el diferente que el normalismo. El normalismo es la corriente pedagógica que viene a plantear cosas que para el momento son muy disruptivas. Por ejemplo, esto de que ¿quién enseña? Hasta ese momento la que había enseñado siempre era la iglesia, la que tomaba la posta de la función educativa era la iglesia. A partir de ese momento es como que la posta la empieza a tomar el Estado. Entonces, ¿quién educa? Educa el Estado. Eso es una característica propia del normalismo. ¿A través de quién educa? Bueno, hasta ese momento la educación tampoco había tenido una formación específica. No había gente que estudiase para ser maestro. El normalismo viene a decir, no, miren, tiene que haber un profesional, digamos,
tiene que ser un profesional formado específicamente para la tarea de educar, el maestro. ¿Sí? O sea, de vuelta nos parece obvio porque se extendió por todo el planeta esta corriente pedagógica, pero hasta ese momento era una novedad, ¿sí? Esta también idea de, digamos, estas ideas del docente como digamos, el que imparte el conocimiento, como, digamos, todo un modelo centrado, como habían visto con Julián, en el magiocentrismo, y un montón de características más, ¿sí? Que tienen que ver con esto, digamos, de que el docente tenga el poder, un aula, digamos, los contenidos los prepara el Estado y el docente es el brazo armado, digamos, brazo armado, entre comillas, ¿no? Es el brazo ejecutor del proyecto que piensan otros, el docente aplica lo que el Estado dictamina que tiene que suceder, ¿sí? Y bueno, y si quieren un detalle más sobre esta cuestión del normalismo, esto de que la tarea docente se va feminizando, ¿sí? O sea, es decir, que la tarea docente va siendo, digamos, la tarea de ser docente va siendo más habitada por las mujeres por múltiples motivos. Por un lado, por motivos que tienen que ver con reproducir de alguna forma las lógicas del patriarcado, ¿no? Por una cuestión de que se consideraba que la mujer tenía como ciertas condiciones naturales para el cuidado de las infancias, digamos, justamente conectando este rol, digamos, de maternar con el rol docente, ¿no? Por eso se nos pide a los docentes que tengamos vocación, que seamos como, digamos, como ejemplos, que tengamos, qué sé yo, que pensemos primero en los intereses de las infancias, ¿no? Por eso se nos cuestiona cuando hacemos paro y demás. Y por otro lado, también hay un detalle más, que como hablábamos también en la clase, que la mayoría de los varones eran los que terminaban ejerciendo los puestos más jerárquicos, como directores, inspectores, aunque eran minoritarios dentro de quienes ejercían la tarea docente, eran mayoritarios en los cargos directivos, ¿sí? O sea, de esa manera reproducimos, digamos, muchísimas cuestiones de las construcciones vinculadas a cuestiones sexogenéricas, ¿no? Y por otro lado, también, a pesar de eso, era casi uno de los pocos lugares de emancipación para la mujer que antes no había podido acceder a una carrera profesional, estudiar otras carreras estaba no prohibido, pero en los hechos era algo sumamente complejo que, digamos, que eso aconteciera. Encontraba en la docencia la posibilidad de realización intelectual, una carrera que era, digamos, bien vista por la sociedad, que era, digamos, visto hasta como algo positivo, que una mujer tuviese, digamos, la carrera docente. Entonces tenía esta contradicción, ¿no es cierto? Un lugar emancipatorio por un lado y un lugar que reproduce las desigualdades sexogenéricas por otro lado, ¿sí? Al docente se le exigía esta tarea medio vinculada al sacerdocio, esto de que la iglesia, digamos, de que fuera como una especie de sacerdote, hay una especie de continuidad entre el rol, digamos, del sacerdote y el rol del docente, por eso, digamos, esto de la vocación, del servicio. Bueno, nada, todas estas cuestiones que hacen a la tarea docente y, bueno, a estas ideas del normalismo. Bueno, esto es un repaso, digamos así, muy somero digamos, de esta primera unidad. Yo les aconsejaría que ustedes hagan un speech, que ustedes, si quieren, se pueden llevar un punteo, no pueden leer, obviamente, ¿no? Pero se pueden llevar un punteo de, digamos, todo, digamos, de cada una de las unidades que tengan que rendir, como para que desarrollen estas ideas con mayor ordenamiento. Pero acuérdense que lo principal, o sea, si nosotros vemos que de repente hay uno de los temas que va bien y que entendemos o nos damos cuenta que va, bueno, ya está, no hace falta que le desarrollen, pero tiene que partir de ustedes. No vamos a estar haciendo preguntas o intervenciones como a lo mejor sí sucede en la clase o sucedió en el recuperatorio, ¿sí? Lo importante es que ustedes tengan, obviamente, acorde a la formación, tampoco vamos a esperar que sean historiadoras ni nada que se le parezca,
pero van a tener que poder, digamos, ser ordenadas en lo que quieren contar, ¿sí? Y que hagan mucho hincapié en esta parte, desde que se forma el sistema educativo formal argentino. Esa parte tendría que ser la clave de este primer eje, ¿sí? Bueno, en un ratito, ahora voy con la segunda clase.